En el aire de Radio Uruguay, inventamos entre todos la máquina de pensar. Acompáñenos en un viaje a través de los universos que vibran dentro de los libros. Bienvenidos al corazón de las palabras, la máquina de pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La máquina de pensar. Diré el poema Límites. En mi opinión, pero no hay razón alguna para que la opinión del poeta valga más que la de los lectores, este poema es el mejor, o mejor dicho, el menos malo de los míos. Su virtud consiste en expresar algo verdadero y algo que, si no me engaño, no ha sido expresado todavía por la poesía. Límites de estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que he recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo, sometido a quien prefijo omnipotentes normas y una secreta y rígida medida, a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida. Si para todo hay término y hay tasa, y última vez, y nunca más, y olvido, ¿quién nos dirá de quién en esta casa? Sin saberlo nos hemos despedido. Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería y tunas, que a mi paso está vedado, como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta, y hay un espejo que te aguarda en vano. La encrucijada te parece abierta, y la vigila cuadrifronte, Jano. Hay entre todas tus memorias una que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente, ni el blanco sol, ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso, ante la luz dispersa, quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Espero que anden bien. Acabamos de escuchar la voz inconfundible de Jorge Luis Borges, leyendo, recitando su poema Límites, un poema que particularmente a mí me gusta mucho. Es un poema de la primera época de este gran escritor argentino, del cual, ustedes saben, este programa siempre está haciendo muchos proyectos, y uno de ellos, el más ambicioso quizás de este año, va a ser un encuentro internacional que estamos organizando con la Intendencia de Río Negro el 25 y 26 de noviembre, que se va a llamar Borges, una geografía imaginaria. ¿Por qué? ¿Por qué en Fraiventos? Porque Borges, cuando era chico y pasaba las vacaciones, pasó muchas vacaciones por Fraiventos, de algún modo le quedó eso en su escritura, por lo menos a nivel imaginario. Por eso decimos una geografía imaginaria. No sé si lo recuerdan, uno de los mejores cuentos de Borges, Funes el Memorioso, transcurre en Fraiventos, y bueno, pero la palabra o esa localidad de Fraiventos, de la misma forma que otras ciudades como Tacuarembó o el Salto Oriental, el Salto Uruguayo, también aparecen en la literatura borgiana, no como una autobiografía, no como algo que tiene que ver exactamente con la realidad, sino como un recurso que empleaba Jorge Luis Borges
para distanciar su ficción. Él empleaba básicamente dos recursos. Uno era poner la historia, la ficción hacia atrás, o sea, si él decía, si yo empiezo en 1890, nadie sabe cómo hablábamos en 1890, o la otra es ponerlo lejos, y entonces para los porteños que Funes el Memorioso sea un gaucho que esté en un rincón de un rancho en un lugar llamado Fraiventos era algo exótico, o por lo menos ellos nunca habían oído mencionar. Es una forma de poner distancia. Bueno, todo esto para decirles que otro de los proyectos que vamos a hacer ya mismo hoy es el encuentro Todos Somos Raros a las 19:30 de hoy en el espacio Serratosa en 25 de Mayo y Ciudadela. Pueden ir a acompañarnos, amigos, porque vamos a estar haciendo una edición teatral de Todos Somos Raros. Va a estar el dramaturgo argentino Fernando Berotini, el dramaturgo uruguayo Luis Massi, vamos a estar nosotros ahí conduciendo, y al final, en vez de música, va a haber teatro, el monólogo teatral de La Elegida, interpretado por la actriz Karina Viascos. Pero bueno, como ustedes saben, esta semana, el lunes, hicimos la conferencia, la presentación en público de este proyecto Borges, una geografía imaginaria. Así que me vuelvo al proyecto del 25 de noviembre, y por eso hoy vamos a escuchar en La Máquina de Pensar la conferencia que dimos en la Intendencia, en la Feria Internacional del Libro. En el último día, el lunes, en el Salón Dorado, estuvimos la directora de Cultura Estela de Río Negro, de la Intendencia de Río Negro, Estela Golubchenko. Estuvo también la agregada cultural de la Embajada Argentina, que se llama Emilia Vicente, y estuvo el dramaturgo Álvaro Auchain, que lo invitamos porque va a ser uno de los participantes en ese encuentro llamado Borges, una geografía imaginaria, en el cual no solamente va a haber reflexiones, no solamente va a haber disertaciones en torno a la obra a nivel académico. Para enterarse de qué va a pasar el 25 y 26 de noviembre en Fraiventos, los invito a escuchar la conferencia de prensa que hicimos este lunes en la Intendencia Municipal de Montevideo. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Montevideo, en el Salón Dorado. Vamos a empezar la presentación de un proyecto que nos lleva desde hace bastantes meses, un proyecto muy ambicioso que realmente para mí y para todos los que estamos en este proyecto nos ha entusiasmado muchísimo. Quiero presentarles conmigo, aquí está, a la izquierda está Emilia Vicente, ella es agregada cultural de la Embajada Argentina. A mi izquierda está Estela Golubchenko, ella es directora de la Intendencia de Río Negro, y a mi derecha está el gran Álvaro Auchain, es un director teatral, dramaturgo, ustedes ya lo conocen, un hombre de la cultura, un borgiano o un fanático de Borges, que va a participar en este encuentro que estamos lanzando ahora, que hemos dado a llamar Borges, una geografía imaginaria. Es un encuentro internacional, va a ser realizado en Fraiventos el 25 y 26 de noviembre. Decíamos nosotros en el texto que lanzamos que Borges, una geografía imaginaria, es un homenaje reflexivo desde la banda oriental, y bueno, la idea es tratar de hablar de Borges a los 30 años de su muerte, desde la banda oriental, desde Fraiventos, un lugar que él conoció de chico, iba a pasar las vacaciones allí, y entre otros ambientó el famoso cuento Funes el Memorioso, que para muchos es una de las cimas de la cuentística borgiana, porque une dos vertientes muy difíciles de unir, ¿no? Por un lado la rural, la nativista, la de los gauchos, y por otro lado la vertiente filosófica, y la une de una forma sorprendente, que las dos cosas terminan siendo una. Funes el Memorioso transcurre también en Fraiventos, en el Aleph también se menciona Fraiventos, y en otros textos, tiene un cuento de Honorio Bustos Domecq junto a Bioy Casares, en el cual Honorio Bustos Domecq llega a Fraiventos en su primer viaje internacional. Honorio Bustos Domecq es una especie de chanta, un escritor chanta que inventaron Borges y Bioy para reírse de los escritores que no les gustaba. Simplemente decirles que la idea es que en ese fin de semana y previo a ese fin de semana va a haber varios homenajes o varios puntos de reflexión.
Uno de ellos va a ser las ponencias, disertaciones, entre el viernes 25 y el sábado 26 en el Teatro Jun de Fraiventos, en un teatro que fue remodelado el año pasado, creo, ¿no? Y que está espectacular. Pero junto a eso va a haber otras demostraciones. Entre ellas vamos a tener música, vamos a tener a Héctor Numa Moraes, que está aquí también presente. Él va a hacer para la ocasión unas 3 canciones, va a musicalizar 3 poemas de Borges, los va a estrenar en ese fin de semana, en ese viernes. Va a haber una exposición de caricaturas e ilustraciones, ya nos empezaron a llegar, no solo de uruguayos, que por suerte va a haber artistas importantes, después voy a pasar la lista, sino que nos empezaron a llegar de un dibujante chileno que ya nos envió su caricatura, y también de un dibujante peruano. También va a haber, obviamente, un dibujante argentino de historietas, de cómics, que vive en Entre Ríos. Pero después, si quieren, vamos a ir peloteando, ¿no? La idea es estar acá y conversar un poco, y le voy a ceder la palabra a Estela Golochenko. ¿Qué le parece, Estela? ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Bueno, muchas gracias. Yo quería también, como una cosa novedosa para ustedes quizá, que Pablo Silva Olazábal tiene un vínculo también con Fraiventos, ¿no lo contaste? Porque no solo Borges está vinculado a Fraiventos, Pablo también. ¿Cómo es tu vínculo? Y nací ahí. Es fraiventino, así que... ¿No lo quisiste decir? No, pensé que todo lo obviaste. ¿Lo sabían todos? ¿O estaba renegando de su condición? No me presenté bien. Bueno, a mí me dio cosita cuando no lo dijiste. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por estar presentes. Para nosotros es un honor estar aquí realmente, no solo por lo que significa este proyecto, sino también porque entendemos que desde el interior a veces es más difícil. No lo digo como una cosa ya muy repetida, pero sí, alguien me dijo antes de venir, si no estás en Montevideo no existís. Es un poco con sorna, pero digo, hay algo de eso, debe haber, porque todavía nos sentimos un poco alejados. De todas formas, me parece que esta es la idea, justamente con este proyecto, que ahora les voy a contar un poco cómo nace y cómo fueron las circunstancias dándose para que se llevara a cabo, se llevará a cabo. Lo que sí es cierto es que nos da, uno de los objetivos también es proyectar nuestra ciudad, Fraiventos, en el mundo, porque ya sabemos lo que trasciende Borges en el mundo, por lo tanto es aprovechar un poco esa circunstancia y que nos conozcan. Ustedes saben también que hace un año, un poco más de un año, fue también declarado Patrimonio de la Humanidad el paisaje industrial del Anglo, por lo tanto eso también es una ventana que nos abre al mundo, y entendemos desde el gobierno departamental que todas esas posibilidades van a ser finalmente para desarrollar la ciudad y la comunidad y para proyectarnos y trascender. Esta idea surge desde varios puntos. Vieron que cuando a uno a veces le pasa que se le ocurrió a uno la idea, no sabe bien de quién es, el otro también está pensando lo mismo. Bueno, serán esas coincidencias. Y aquí traje yo como testimonio, para mostrarle a Pablo también, una carta que nos envió una vez que recientemente habíamos asumido la Dirección de Cultura, una señora profesora, se llama Mirna Linale, ella es octogenaria, y muy estudiosa, y además fue en un tiempo también directora de cultura en forma honoraria. Le estoy hablando de otra época en que en el interior todavía no existían direcciones de cultura, y planteó la inquietud que ella, yo subrayé acá en su propio texto, que dice: se trata de un proyecto cultural con repercusiones turísticas, me pone ella, y puso Fraiventos y Borges. Ella forma parte de un taller de la Intendencia, un taller literario que se llama Lobisones, porque se reúnen los viernes de noche, y ahí fue que surgió un día una propuesta de hacer en el Anglo, en la casa grande del Anglo, que es la casa donde vivía el gerente de la fábrica. Saben de qué estoy hablando, ¿no? Cuando hablo del frigorífico. Nos conocemos todos. Y bueno, y ahí, a raíz de una propuesta que hizo el director del museo de trabajar sobre el cuento Funes el Memorioso, apareció un señor que se llama Andrés Mendoza y que regaló una fotografía en un antiguo marco, que es esta fotografía donde figura Borges. Aquí tendría unos 15 o 16 años, y un señor que no se sabe su nombre, que él no lo supo, esta es una copia por supuesto, y dos jóvenes que son
de apellido Aedo. Ellas son exactamente Clara Mendoza Aedo y Jacinta Mendoza Aedo. Y Mendoza, que es el señor que nos acercó a la foto, nos habló de ese vínculo y una forma muy graciosa de decirlo, que es, bueno, en ese momento, cuando a mí me contaban y me hablaban sobre Borges, mi abuela, no sabía que Borges iba a ser lo que es ahora. Entonces, como que había cartas entre esa familia que estaban muy vinculadas. Y bueno, todo fue como desatando una serie de cosas que se fueron dando a tal punto de que este proyecto se llevará a cabo. Otra de las cosas que esta profesora nos hizo llegar a propósito de Borges, nos sugiere que nosotros también hagamos una especie de recordatorio. Ella nos plantea incluso todo un proceso que nosotros lo estamos diseñando también, que tiene que ver con la comunidad en general, con los estudiantes, etcétera. Todo lo que va a ser previo a ese par de días en los que vamos a centrar las actividades, sobre todo más académicas. Y acá pone algo que yo lo subrayé para leérselos, que dice: por lo tanto me convencí de que sobraban motivos legítimos y convincentes para afirmar los vínculos que unían al consagrado autor argentino con nuestra ciudad. Me puse a releer su obra en prosa y en verso y a indagar acerca de sus relaciones y sentimientos hacia la república que él prefería llamar Banda Oriental. Y creo que ese párrafo resume un poco lo que es nuestra intención, y lo que Pablo también lo planteó muy claramente en sus objetivos, en los objetivos de este proyecto, que es que la gente, a partir de ese acontecimiento, relea Borges, o quizá lea por primera vez Borges y lo descubra. Y bueno, después de todo también es esa hermosa manera de celebrar la literatura, que es a lo que apuntamos finalmente. Muy bien, Estela, gracias. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Un hombre que regresa fuera de tiempo, una mujer que creía esperarlo. El regreso de Ulises. Una tragedia contemporánea sobre los amantes que se pierden el uno al otro, de Carlos Denis Molina. Celebrando el centenario del nacimiento del autor, con dirección de Sandra Macera. Sala Verdi, 18, 19, 25 y 26 de octubre. La magia y los sueños viven en la radio. Juan Carlitos Mareco, estás en el último bloque de este programa. Radioactividad. Estación de Londres de la BBC. Sábados y domingos a las 11 de la mañana. Por Radio Uruguay. Por Radio Uruguay. Hasta el viernes y que todo sea para mí. Celebramos la palabra. Informe Nacional, cuarta edición, por Radio Uruguay, de lunes a viernes, de 22 a 22:30, con la conducción de Gustavo Pérez Berrueta. Radiodifusión Nacional, en todo el país. Somos Radio Uruguay, 1050 AM Montevideo y sus repetidoras en el interior del país. Transmitiendo en el mes del 10º aniversario del relanzamiento de RNU. Para comunicarte con la máquina, envía un SMS al 099 78 0066 o un correo electrónico a lamaquinadepensar@adinet.com.uy. Si querés volver a escuchar charlas, entrevistas o columnas, ingresa a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Continuamos, amigos, escuchando la conferencia que dimos el lunes en la Intendencia de Montevideo sobre Borges, una geografía imaginaria.
hay un detalle que tiene que ver con esta foto que nos mostró Estela y que tiene que ver con el Uruguay. Digo, voy a hacer una reflexión. Nos pasa muy a menudo que estamos como desapegados, ¿no? Entonces, aquí se habla de cartas o se habla de una foto que apareció en una familia, pero no está esa idea de que rápidamente se olvida, digamos, que pasó por aquí alguien, en fin, nos cuesta valorar, ¿no? Esa por lo menos a veces es la sensación que tengo. En este caso hay una cuestión como de autoestima, en el sentido de, por un lado, valorar a Borges y por otro lado valorar que Borges pasaba por Fraiventos, vacacionaba, bueno, iba también a Salto, a Tacuarembó, en fin, Agualeguaychú, en Entre Ríos tiene también cuentos, pero se trata un poco también de valorar no solo al escritor, sino que también valorar a la zona. Y por otro lado, también se trata de vincular lo que es la celebración de la literatura. Debe haber pocos escritores como Borges que sean sinónimo de literatura. Es difícil pensar en alguien que sea tan sinónimo de literatura, una vida, como él dice, consagrada más a escribir y a leer que a vivir, lo dice varias veces, realmente consustanciada con los libros. Bueno, hablar de Borges implica hablar de la literatura e implica hablar de la literatura que caminaba, ¿no? Que caminaba por las calles de Fraiventos. Todo esto quiero resumir porque ahora vamos a hablar con la agregada cultural, de que de ninguna manera esto puede leerse como un chauvinismo o un camisetismo, ¿no? De sacar la camiseta de Fraiventos o esto, sino que básicamente, básicamente es celebrar, es una forma de propiciar nuevos abordajes y acercamientos. Generar en los habitantes la conciencia de esa fortuna de que vivió, de que pasó por ahí Borges, tomándola como un medio para releer su obra y provocar diferentes tipos de acercamiento, enriquecer la comunidad educativa. La idea es que toda esta gente que va a ir a disertar, a pensar, aprovechar esta reunión para enriquecer la comunidad educativa fraiventina a través de charlas en los centros de enseñanza, ¿no? Y obviamente vamos a ampliar este homenaje reflexivo con contribuciones artísticas como la de Héctor Numa Moraes, ya lo dije, o con la exposición de ilustraciones y caricaturas. Les pusimos así, ilustraciones y caricaturas, porque van a estar, por un lado, al principio va a ser solo caricaturas, va a estar Mingo Ferreira, que es el premio Figari, el último premio Figari uruguayo, a la trayectoria, y él es ilustrador, y se pone ilustraciones, me dijo, y yo entro, y bueno, va a estar él, va a estar Carlos Palleiro, va a haber gente veterana, gente consagrada, y gente como Alejandro Rodríguez Jueles, que es historietista, está por aquí, y no lo veo ahora, pero estaba por ahí, que es el último premio Netti en historieta, reciente, hace menos de un mes, lo ganó. Esto va a estar con el curador, va a ser Marcos Ibarra, que es también mención en el último premio Netti en historieta. Y bueno, va a estar Gloria de Masi, que es fraiventina también, que es una actriz semi-retirada que está en Buenos Aires, pero ella va a venir a leer poesía de Borges. Vamos a darle la palabra, si les parece, a María Emilia Vicente, ella es la agregada cultural de Argentina. Un poco para ver, ¿no? La embajada de alguna forma se suma a esta celebración. Sí, bueno, muchas gracias, Pablo, por invitarnos a nosotros a participar de este proyecto que desde el Vamos nos pareció muy interesante, sobre todo desde ya porque este año, como ya lo mencionó Pablo, recordamos los 30 años del fallecimiento de Jorge Luis Borges, y desde antes de que tomáramos conocimiento de este proyecto, nosotros teníamos pensado realizar una actividad en torno a su figura, que bueno, la verdad es que su obra es tan colosal que esto ya lo hablamos en algún momento, simplemente los abordajes son múltiples, ¿no? Por eso nos pareció muy interesante el enfoque que se dio este proyecto de no solo incorporar a la literatura, sino a las diferentes expresiones artísticas como el teatro, la música, las ilustraciones, las caricaturas. Entonces, realmente para nosotros es un honor poder estar acompañándolos a ustedes en este maravilloso encuentro que estoy segura que va a servir para confraternizarnos y aumentar los lazos que tenemos desde siempre, ¿no? Digamos, Borges siempre tiene de alguna manera, desde todas sus reflexiones, tuvo un inmenso afecto por esta tierra, sí, y lo dejó en manifiesto en múltiples ocasiones. Así que
de alguna manera estamos muy felices de poder participar en este proyecto, acompañándolos. Gracias, María Emilia. Sí, vos sabés que, digo, esto es un chivo, pero vamos a hacer disertaciones y parte de la disertación que voy a hacer yo, que estoy preparando, tiene que ver con eso que acabas de decir, de que Borges hablaba muy bien de la banda oriental, de Uruguay, de Montevideo, ¿no? Y tenía una serie de frases, incluso en su primer poemario, ¿no? Y que yo me encontré después yendo a Buenos Aires. Hay algo que pasa cuando el escritor es muy grande, cuando es muy grande, como también el músico es muy grande, ¿no? Atahualpa Yupanqui decía de que para él el honor sería que las coplas se conviertan en anónimas y que las cante el pueblo sin que sepan que son de Yupanqui, decía él lo decía de Atahualpa. Incluso decía en un momento, yo lo vi una vez, dice, habría que dejarlas arriba de una piedra, dice, ¿no? Para que las tocara la gente sin saber que es de Atahualpa Yupanqui. A mí me pasó, y me pasó hace unos 3 años, ir a Buenos Aires, estar con amigos, con una escritora argentina, y ella decirme que su padre, su papá, cuando venía a Montevideo, le gustaba mucho Montevideo porque para él era como una especie de Buenos Aires antiguo, ¿no? O sea, que tenía aquellas cosas. Y yo digo, bueno, mira qué bien, no sé qué. Bueno, sí puede ser, ¿no? Y ella lo decía como que algo que realmente que para el papá le hacía acordar a su niñez, a la infancia de su padre, ¿no? Ahora, hace poco, leyendo un libro que Silvana Tanzi lo leyó también, que se llama La Uruguaya, de Pedro Mairal, me encuentro donde también viene un porteño, está aquí, está recorriendo Montevideo, está recordando a Borges, y recuerda un verso de Borges de 1925 donde dice algo así como que Montevideo es la Buenos Aires que fue, no sé qué, y para él también. Entonces para Pedro Mairal, él también lo veía, pero lo veía reflejado en Borges. Quiero decir que a veces ocurre que la poesía se difunde tanto, ¿no? Que se convierte en una especie de lugar común, si se quiere, o de verdad común, y la gente ya no sabe, digamos, el papá de esta escritora que me decía, probablemente no sabe que estaba repitiendo una verdad, una observación que Borges había escrito en 1925. Seguramente no lo sabía. Para hablar de la parte final, digamos la parte de disertación, acá está Héctor Numa Moraes, pero no quiere hablar, él querría cantar, pero se olvidó de la guitarra. Pero la cuestión es que él está haciendo un gran trabajo, Numa, te lo agradecemos, se hizo una preselección de poesía, y él está musicalizando. La idea es que vas a estrenar 3 canciones, me dijo que tiene más, pero quiere elegir las 3, ese viernes de 25 ahí en el Teatro Jung. Para ir a la última parte de esta conversación, no sé si quieren agregar algo, pero me gustaría hablar de las reflexiones de la parte de disertación. Me están llegando, yo estoy encargado, digamos, de la organización junto con 2 personas que son las que, digamos, de alguna forma, por un lado, la Intendencia de Río Negro fue la que habilitó, la que apoyó, la que está aquí llevando adelante este proyecto, pero cuando empezamos a pelotear, yo lo primero que hice para hablar, para pensar que este proyecto era muy desmesurado, fue ir hasta Carrasco, hasta la casa de Lisa Bloch de Béjar, y hablar con ella a ver qué le parecía. Lisa Bloch de Béjar desgraciadamente no pudo llegar hoy, tuvo un problema, en realidad tuvo otra reunión que se le apareció al último momento, pero ella lo que me decía era que en este año en particular, ella, una persona vinculada a Borges, acá ha escrito mucho sobre Borges, que lo conoció, que llegó hasta a transcribir un poema, en fin, una serie de cosas, que tuvo el placer increíble de juntar, de hacer que se conocieran Jorge Luis Borges y Jacques Derrida en Buenos Aires. Sí, impresionante, son esas cosas que ella no cuenta jamás. Sorprendente. Bueno, ella decía que en este año, a los 30 años de la muerte de Borges, iba a dejar a Borges en barbecho, ¿no? O sea, cuando se deja la tierra en barbecho es cuando se deja descansar, ¿no? Se deja un par o un año o 2 años. Creo que es así. Entonces ella no iba a hablar de Borges en este año, pero la entusiasmó tanto este proyecto que me dijo que sí, que se quería sumar, y bueno, ella agregó contactos para invitar, para lograr sumar a esta parte reflexiva, digamos, de la parte de disertación, en la parte de comentarios sobre la obra que va a haber el 25 y el 26. Quiero decirles que si bien es la parte académica, no está planteado que sea exclusivamente académico.
van a participar poetas, van a participar escritores, van a participar un dramaturgo, un director como es Álvaro Auchain. Él va a hablar de, les voy a comentar solamente las ponencias para que vean que están llegando, ¿no? Todavía no tengo todas, obviamente. El título de Álvaro Auchain es Borges, Burel y Jones en el eterno retorno. Ahora le vamos a preguntar que diga a ver de qué se trata su ponencia. Después Francisco Alves Francese va a hablar de Buenos Aires o una nueva Troya, y va a hablar de Borges en torno a una película de los años 60 que se llama Invasión, de Hugo Santiago. El guión está hecho por Borges y Bioy Casares, y bueno, lo va a relacionar con cuentos bonaerenses clásicos para delimitar el espacio del mito, la relación entre la ciudad y el sitio, entre los arquetipos, los héroes y los compadritos, la épica y el barro. Roberto Aprato, bueno, que es poeta, es crítico. Bueno, Francisco Alves Francese es periodista, es escritor, es crítico. Roberto Aprato es ensayista, es poeta, es novelista, es profesor. El título de él es La cultura como material verbal en Borges. El propósito de su trabajo va a ser señalar el lugar que Borges le da en su texto a las referencias culturales en tanto términos integrados al discurso y no como notas exteriores a él. Intentará verificar si esa actitud como un diálogo con el lector que es Borges, ¿no? Con respecto a los significados posibles de cada historia. Bueno, va a estar Daniel Balderston. Esta es la segunda persona que para mí era muy importante que estuviera, porque Daniel Balderston es un profesor, es un crítico, es un profesor de la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, y básicamente es el director del Centro Borges, y lleva a cabo una revista que se llama Variaciones Borges. Es una revista digital íntegramente consagrada a el gran escritor argentino. Y bueno, a Balderston lo hemos conocido aquí porque también estuvo vinculado a trabajos con Juan Carlos Onetis. Él estuvo en la edición crítica de las novelas cortas de Juan Carlos Onetis. Bueno, después Lisa Bloch de Béjar, que les estuve mencionando, simplemente para que vean de qué viene la mano, ¿no? Lisa Bloch va a hablar de En un lugar de la memoria, y va a hablar de frecuentes, ambivalentes y contradictorias, las relaciones que entabla la imaginación literaria con la geografía parecen ser un buen planteo para reflexionar sobre la obra de Borges, desde la atracción que cede el autor por las locaciones más exóticas o por la familiaridad más doméstica, por ejemplo el sótano de una casa en el Aleph, ¿no? O en un rincón del rancho en Funes el Memorioso. La situación, el lugar, el espacio puede ser decisivo para contar, para narrar, ¿no? De algo, si decimos que un acontecimiento tiene lugar, es que sucede, dice Lisa Bloch. ¿Qué cambios ocurren si sucediera en otro planeta, en esta ciudad, en el campo, o hasta en un no lugar, en una isla donde se radica una utopía? Eso sería, digamos, el tema de la geografía. Ella me sugirió que el término de poner geografía literaria, geografía imaginaria, porque en realidad Fraiventos para Borges es una geografía imaginaria, ¿no? Él vivió en Borges, vivió en Fraiventos, pasó las vacaciones, después volvió y todo, pero de alguna forma es literario. Simplemente para pasar, Andrés Echavarría, que es un poeta que va a hablar sobre la génesis de Jorge Luis Borges, poética obviamente, ¿no? Cómo se hizo la génesis de toda su obra en algunos ejemplos. Alfredo Grieco Ibavio, que es un filólogo que ha trabajado mucho, es argentino, va a hablar sobre los 3 gauchos gaullos. Fischer, Kiefer, Veríssimo merodean por Borges, ¿no? Este hombre también, cuando me escribió estaba en Río Grande do Sul. Alfredo Grieco Ibavio, él vive viajando. Después Martín Palacio Gamboa, que es docente, es poeta, va a hablar de milongas y ontologías, otra aproximación posible para las 6 cuerdas. Eduardo Rinesi, no lo tengo aquí, Eduardo Rinesi iba a hablar sobre las reiteraciones o las repeticiones en Borges. Susana Santos, que es escritora, investigadora y es doctora en letras, dirige la cátedra Problemas de Literatura Latinoamericana en la Facultad de Filosofía y Letras. Ella va a hablar de Alfanumérico el Aleph, el horizonte latinoamericano del cuento y el libro de Jorge Luis Borges en el Bicentenario. Y bueno, nada más. Yo ya les adelanto el título, es un título muy rimbombante: Repercusiones inesperadas de la búsqueda del absoluto, o el día que Honorio Bustos Domecq llegó a Fraiventos. Ahora le vamos a dar la palabra a Álvaro Auchain, es dramaturgo, bueno, ustedes ya lo saben, es director, para a ver si nos puedes contar de qué se trata tu ponencia, ¿no?
Bueno, yo que estoy siempre con Google abajo del brazo, aproveché para buscar el poema Montevideo que tú hacías alusión, porque un poquito mi espíritu era cerrar esto breve con lo mejor con que se puede cerrar, que es con un poema de Borges, y tengo otro pensado para el final, pero vale la pena leerlo así, como para unirnos todos en esa magia de este escritor inconmensurablemente genial, ¿no? Yo además debo decir que no solo si Pablo Silva me dice tirate a un pozo, yo voy y me tiro, porque es uno de los periodistas culturales sin duda más importantes de este país y un luchador. Yo me considero un poquito luchador también en lo mío, pero vos sos más que yo, por el valor de la cultura en este país. Entonces, no solo eso, sino además pensar que estaba coorganizando esto Lisa Bloch, que con Silvana Tanzi la compartimos como profesora en el IPA en nuestros años 80, y una influencia, yo creo, coincidirás conmigo, una influencia absolutamente genial en nuestra vida como creadores de la cultura. O sea, Lisa Bloch ha formado generaciones y generaciones de discípulos que la amamos, la veneramos. ¿Por qué? Porque nos hizo venerar justamente esto, nos hizo venerar la literatura. Entonces, bueno, todo es una conjunción muy mágica, ¿no? Leo el poema de Borges a Montevideo porque es tal cual lo que definía Pablo. Resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. La noche nueva es como un ala sobre tus azoteas. Eres el Buenos Aires que tuvimos, el que en los años se alejó quietamente. Eres nuestra y fiestera, como la estrella que duplican las aguas. Puerta falsa en el tiempo, tus calles miran al pasado más leve. Claror de donde la mañana nos llega, sobre las dulces aguas turbias. Antes de iluminar mi celosía, tu bajo sol bienaventura tus quintas. Ciudad que se oye como un verso, calles con luz de patio. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Ahora en este último bloque, amigos, continuamos con la conferencia sobre Borges, una geografía imaginaria. Qué maravilloso lo que tiene como poeta Borges es que yo ahora cuando estuve trabajando en la memoria de Borges volví más que a los cuentos a los poemas de Borges, porque yo los cuentos los había transitado mucho en mi juventud y los poemas los tenía medio perdidos en mi memoria. Y yo, bueno, todos acá lo habrán leído, lo habrán disfrutado. Yo siempre recomiendo como volver a los poemas de Borges porque en una sociedad que está tan corrompida por la frivolidad, ¿no? Yo creo que la mayor corrupción que tienen nuestras sociedades en general es la de la frivolidad, la estupidez, la masificación, la tontería. Volver a encontrarse con estas fascinantes construcciones de palabras tan cargadas de filosofía, tan cargadas de poesía, la verdad es que es como un remanso, es como lo que dice él mismo, ¿no? Resbalo por tu tarde como el cansancio por la piedad de un declive. O sea, es reencontrarse con un descanso espiritual frente a la bobería que lamentablemente nos rodea en la sociedad de hoy, ¿no? Que nos rodea en los medios de comunicación masivos, que nos rodea en la vida, en la violencia, en la falta de valores. Bueno, reencontrarnos con Borges, la verdad que es hasta terapéutico, ¿no? El cuento que quería hacer muy brevemente es por qué yo caigo en paracaídas en esto, no siendo un experto borgiano ni mucho menos, sí un gran amante de este maravilloso escritor. Resulta que del mismo modo que un día me hilea a Pablo y yo digo, bueno, si es una invitación de Pablo, yo digo que sí. Un día me mailó Hugo Burel.
un escritor que tengo el honor de ser su amigo, que es uno de los grandes escritores vivos que tiene hoy el Uruguay. Y Hugo me dice, mira, tenemos entre manos una obra que se llama La memoria de Borges, me dice Hugo, que yo escribí y que la actuaría Roberto Jones. ¿Te interesa que te la mande a ver si te gusta para dirigirla? Y entonces yo le dije, mira, no me mandes absolutamente nada, ya te digo que sí, porque si es una obra que escribe Burel sobre Borges y que actúa Roberto Jones, a quien yo considero uno de los mejores actores del mundo, aclaro, hoy estoy un poco hiperbólico, pero es la verdad, yo considero que Roberto Jones es uno de los mejores actores del mundo, es un tipo que podría estar al lado de Kevin Spacey y de Robert De Niro sin problema, o sea, les pasa el trapito. Entonces yo dije, bueno, ya te digo que sí, ni me la mandes. El día del primer ensayo me entero de que viene la obra, pero yo quiero estar ahí. Y la obra realmente fue un éxito inesperado. Nosotros estuvimos 4 años en cartel y recorrimos todo el país, prácticamente menos fraiventos, increíblemente. Y además nos fuimos con la obra a Chicago, y tuvimos una invitación muy linda de una uruguaya que vive en Chicago, y nos fuimos con la obra para allá, y es una obra que desde que la hacíamos pensábamos, en teatro siempre tenemos la convicción de que hacemos lamentablemente un arte muy de élite, y entonces ya pensábamos que íbamos a estar 2 meses, 3 meses en cartel con un éxito regular, y que nos íbamos a ir para nuestra casa contentos de haber hecho algo lindo. Y la verdad que fue todo lo contrario, fue un espectáculo que tuvo mucho éxito a través del tiempo, lo llevamos por distintas salas, y yo creo que la clave de ese éxito estuvo en que la obra teatral, La memoria de Borges, de Hugo Burel, logró una especie de simbiosis entre la ficción y la realidad, que fue muy perturbadora. La simbiosis se produce porque en un encuentro social, Jones y Burel, que siempre fueron muy amigos desde muy jóvenes, se pusieron a charlar, y entonces Jones le contó a Burel todas las etapas en que había conocido a Jorge Luis Borges. Primero en Buenos Aires, en plena dictadura uruguaya, cuando todavía no había explotado la dictadura en Argentina. ¿Se acuerdan que 73 es Uruguay, 76 es Argentina? Y en ese interregno, Jones, escapado, porque había sido integrante del MLN, va a Buenos Aires y cae por casualidad en una conferencia que da Borges en una sinagoga sobre la Cábala. Y Jones odiando a Borges, porque decía que Borges era un gorila, porque ustedes saben que está toda esa representación de Borges como derechista, Borges como, ¿no? Y entonces Jones, odiándolo, va a ver qué le pasa, y bueno, y dice que en esa conferencia cambió su vida. ¿Por qué? Porque se sintió fascinado por Borges y fascinado por la Cábala. Entonces, hasta hoy Jones es un estudioso de la Cábala. Y de Borges, obviamente. Y entonces, después de haber vivido esa experiencia tan fundante para su vida, de haber estado en esa conferencia de Borges, va caminando por Florida y se lo encuentra a Borges en un boliche. Debe ser el mismo boliche donde ahora hay una estatua de Borges en Buenos Aires, que alguna gente se saca fotos, ¿no? Y entonces se le aparece y le dice, hola, Borges, mire, yo me llamo Roberto Jones, soy actor uruguayo, era jovencito Roberto, ¿no? ¿Podría sentarme a hablar con usted? Porque vi la conferencia y me enloqueció, me encantó y quiero saber más sobre eso, no sé qué. Y Borges dijo, ¿cómo no? Siéntese. Se pusieron a tomar café, se juntaron en más de una oportunidad con un apartamento que tenía en Maipú, Borges, y pasaron un poco menos de 10 años. No se volvieron a ver. Jones volvió a Uruguay, cayó preso, en fin, le pasó de todo un poco. En el año 83, la dictadura le permite a Jones volver a actuar en teatro. Había estado prohibido, ¿no? Y entonces Jones actúa en una obra de Alberto Paredes que se llamaba Tres tristes tangos, en la Alianza Francesa, junto a sus amigos de toda la vida, Alberto Mena, el Colorado, Alberto Arteaga. Con Paredes también amigo, eran un grupo de amigos que habían hecho esa obra. Resulta que en el mismo momento, por la guerra de las Malvinas,
En ese mismo momento la BBC quería hacer un documental sobre Borges y no los dejan entrar a Buenos Aires porque eran la BBC y eran los enemigos, eran ingleses. Entonces dicen, bueno, acuerdan con Borges hacer el documental en Montevideo. Y entonces buscan los actores con los cuales querían dramatizar algunos cuentos de Borges, los buscan en lugar de ser argentinos, los buscan en Montevideo. Y como no conocen, no saben nada, caen por los teatros a ver qué actores hay actuando en teatro en Montevideo y caen a la Alianza Francesa a ver Tres Tristes Tangos. Entonces ven a Jones, se enamoran de Jones, como cualquier tipo que sabe de actuación, se enamora de Jones cuando lo ve actuar, y lo citan. Y entonces le dicen, mire Jones, queremos que usted interprete distintos personajes en este documental que vamos a hacer sobre Borges, y uno de esos personajes es de Borges joven, al lado del verdadero Borges, en un banco, reviviendo el famoso cuento El Otro. ¿Se acuerdan que en El Otro, Borges habla consigo mismo 30, 40 años más joven, y uno está en Boston y el otro está en Suiza, pero se encuentran en un lugar mágico, el Borges joven y el Borges viejo, y reflexionan sobre el paso del tiempo. Y bueno, y resulta que a Jones, que se había maravillado con Borges en el año 74, le toca sentarse al lado de Borges real y ponerse a charlar y haciendo de Borges, en la Fortaleza del Cerro, frente a un atardecer sobre la bahía del Río de la Plata. Y bueno, y ahí Jones se hace bastante amigo de Borges, charla mucho con Borges, charla con su mujer, María Kodama, y se dejan de ver nuevamente. Vuelven a pasar los años y le cuenta estos encuentros Jones a Burel, y a Burel se le ocurre hacer una obra en la cual Jones y Borges se vuelvan a encontrar en el año 2007. Y entonces allí se produce el milagro, porque toda la obra es un diálogo entre Borges y Jones, recordando los encuentros anteriores que tuvieron, y ahora que Borges ya no estaba, en este mundo, asumiendo Jones la memoria de Borges, de ahí el título, y dialogando con él en ese juego desde el más allá, que tiene mucho de Kabbalah. Entonces, cuando agarró este precioso texto, este precioso monólogo Jones, le dijo, pará, pero yo quiero meterle mucho sobre la Kabbalah hebrea. Bueno, dale, hacelo. Entonces le agregó un montón de elementos al texto Jones que tienen que ver con la Kabbalah hebrea. Y ahí nos pusimos a trabajar, y en ese actor increíble que es Roberto, descubrimos que Borges estaba siendo convocado físicamente, no espiritualmente, físicamente. Una querida actriz de la Comedia Nacional que ustedes conocerán, una joven y brillante actriz que se llama Stephanie Neukirch, viendo el espectáculo, dijo algo que es real y que demuestra su gran percepción. Hay un momento en que Jones, en el espectáculo, abre los brazos mirando hacia adelante para abrazar a Borges, para abrazarse con Borges, y está la energía del actor en esa apertura de brazos y en esa mirada hacia adelante, que el público mira porque siente que está Borges. O sea, el actor con su energía corporiza a Borges, y ese abrazo que se dan es un abrazo real. Yo vi la obra 800 veces y me conmovía las 800 veces que lo veía. Llegaba a momentos hasta las lágrimas. Bueno, muchos espectadores salían muy tocados. Entonces, de alguna manera, esos sentimientos que afloran, nosotros intentamos llevar la memoria de Borges al encuentro de Fray Bentos. Roberto no está muy afín a volver a hacerla, no tiene ganas de volver a actuar, pero nunca se sabe porque ha tenido otros momentos, se ha quedado sin ganas de volver a actuar y ha actuado. Él dice que le implica mucha energía. Exacto, un gasto tremendo de energía, y eso es totalmente comprensible, pero por ahí lo convencemos. ¿Quién te dice? Lo que quiero es terminar esto volviendo a leer un poema que era el que tenía planificado, que me parece que es la mejor manera, porque ya terminamos con esto. Sí.
Yo quiero decir algo de la memoria de Borges porque la vi, creo que este año, el año pasado, ahora no me acuerdo, y hay un programa aquí en Uruguay que a veces van los chiquilines del liceo, de distintos liceos. Entonces a mí como periodista me pusieron en la primera fila, digamos, y en la primera fila eran todos gurises de liceo, de estos de primero, segundo, tercer año, todos chiquitos, ¿no? Y se notaba que, bueno, ellos estaban viendo a Roberto Jones. Cuando termina Roberto de actuar la memoria de Borges, obviamente que se da esa cuestión media mágica, que todo el mundo queda así, bueno, y obviamente todo el mundo se levanta a aplaudir, ¿no? Estos chiquilines yo los miré, digo, porque yo pensaba, estos gurises se van a aburrir, porque esto es muy borgiano, porque aparte la obra lo que habla básicamente es que Roberto Jones interpretó a Borges y Borges se le quedó en la memoria, entonces le vuelve, entonces como que lo va invadiendo. Lo invade. Entonces hay una cuestión media extraña ahí. Y estos chiquilines cuando terminó, todo el mundo aplaudía, se levantaban y ellos quedaban todos sentados mirando. Quedaban hipnotizados y eran chiquilines, de liceos, se veía que eran, ¿no? De una extracción humilde, pero quedaban fascinados, quedaban como así, que no sabían que había que pararse a aplaudir, digamos, ¿no? Léete el poema ahí. Hay una anécdota muy famosa de Margarita Xirgu, cuando en los años 50 hacen una versión de Macbeth muy desafortunada, porque fue un gran fracaso. Ustedes saben que Macbeth es una obra que promueve o grandes éxitos o grandes fracasos, porque hay una historia medio maldita. Dice que había todo un público que llenaba el Solís que se reía a carcajadas y que se burlaba de lo que estaba pasando arriba del escenario, porque lo habían hecho con una escenografía y un vestuario muy malos, con pinchos hechos de cartón que se quebraban. Era como un gran mamarracho que habían contratado a un escenógrafo porteño que había hecho una cosa espantosa en eso. Entonces la gente se reía, se burlaba, no sé qué, y entonces Margarita tenía que entrar a hacer el monólogo de Lady Macbeth. Me hiciste acordar, el monólogo de estas manos manchadas de sangre, no alcanzará todo el océano para lavar estas manos, el monólogo de la locura. Y entonces le dijeron, Margarita, suspendemos acá la obra, porque usted no se va a exponer a que se rían de usted. No, dice, yo los voy a vencer, dijo ella. Salió a escena, empezó el monólogo de Lady Macbeth y se hizo un silencio sepulcral y la aplaudieron. La magia de la actuación. Pero bueno, cierro con este par de sonetos que se llaman Ajedrez, porque tiene que ver con esta posibilidad del eterno retorno, o también podemos decir de las muñecas rusas. ¿Vieron las matryoshka, eso que una dentro de otra? ¿Qué es lo que plantea Borges en este poema? Y es lo que logró Burel con la memoria de Borges. Entonces me parece muy exacto. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian dos colores. Adentro irradian mágicos rigores las formas: torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra, cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino, sobre lo negro y blanco del camino, buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero. La sentencia es de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza, de polvo y tiempo y sueño y agonía? ¿Qué Dios? ¿Qué monstruo?
Gracias a todos. Esto es todo, amigos, ha terminado, espero que hayan estado informados. Igual vamos a seguir informando hay tiempo hasta el 25 de noviembre, y se van a enterar por La Máquina de Pensar de otras sorpresas que va a haber en torno a este proyecto Borges, una geografía imaginaria. Esto es todo, amigos. El lunes a partir de las 19 horas seguimos aquí en La Máquina de Pensar por Radio Uruguay. Que lo pasen muy, pero muy bien.